Conozco la historia y conozco lo que han hecho los presidentes. Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco Madero. Su predilección resulta comprensible. Juárez y Madero estaban obsesionados con el poder, y para obtenerlo o mantenerlo, recurrieron a matanzas. Veamos. Cuando las tensiones sociales explotaron y los indígenas se rebelaron, la represión fue siempre el instrumento preferido del gobierno encabezado por Juárez. Ahí está la matanza en Bacum de febrero de 1868, cuando más de 400 indios yaquis y mayos, en rebeldía por la defensa de sus tierras, fueron encerrados por el ejército en una iglesia y luego, con el uso de la artillería, el edificio fue destruido e incendiado y casi todos los ocupantes murieron calcinados. Quien escribió esto es Lorenzo Meyer, historiador chairo al servicio de López. Pero importa un cacahuate que lo haya dicho Meyer. Son hechos históricos ampliamente probados que Juárez ordenó el asesinato de miles de campesinos indígenas que se rebelaron en Sonora, el Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Chiapas y Yucatán. Los indígenas se rebelaban porque habían sido despojados de sus tierras y aguas por hacendados, quienes eran los favoritos de Juárez. La Revolución Mexicana fue la conjugación de dos revueltas con intereses muy distintos, la de hacendados y rancheros hambrientos de poder como Madero, Carranza, Obregón y Calles y la de los campesinos quienes habían sido despojados de sus tierras por los hacendados con complicidad del gobierno. Pero el proceso de despojo de las tierras no comenzó con Porfirio Díaz sino que venía de la época de Benito Juárez y aún antes. Juárez fue un dictador cuyo único dios era el poder. Fue presidente en 4 ocasiones y durante 14 años. Y habría durado en el poder más años que Porfirio Díaz, de no haber sido por el infarto que le quitó la vida. En la elección de 1871, Juárez, para perpetuarse en el poder, cometió fraude electoral. Truculenta, que fue un fraude electoral. Juárez no hubiera muerto, seguiría en la presidencia, por supuesto. Juárez estaba aferrado con uñas y dientes a la presidencia, eso sí. Pero en las elecciones de 1871, el fraude electoral fue totalmente evidente. No sorprende, entonces, que López quiera ser el Juárez del siglo XXI. Madero no fue mejor que Juárez. Era un rico hacendado opuesto a Porfirio Díaz porque quería el poder para él, según la vieja aspiración de, quítate tú para ponerme yo. Madero, por su ambición de poder, desató al tigre de la Revolución Mexicana que cobró casi 1 millón de vidas. Emiliano Zapata fue, a inicios de la revuelta contra Díaz, aliado de Madero. Pero Zapata se dio cuenta que Madero no haría nada para revertir el despojo de tierras en contra de los indios, por lo que se puso en rebeldía contra su gobierno. La respuesta de Madero fue la represión más sanguinaria. Y respecto a la guerra de independencia y a sus supuestos héroes, la realidad histórica no es mejor. Contrariamente a la mitología oficial con la que nos han adoctrinado, la guerra de independencia no fue una rebelión popular, sino un pleito por el poder entre élites, entre la élite criolla y la corona española. La carnicería que desató Miguel Hidalgo, uno de los modelos de López, cobró al menos 250,000 vidas, el equivalente a unas 5 millones en la actualidad. Solo han habido en nuestra historia 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos a punto de lograr la 4ª transformación de la vida pública de México. Quienes veneran a los enfermos de poder y a los sanguinarios, es porque aspiran a un trono de sangre.